Bueno, pues vamos a iniciar, nos ponemos de pie. Vamos a iniciar pidiéndole al Padre que nos envíe su Santo y Divino Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ingresa en nuestra mente, en nuestro corazón. Llénanos de tu sabiduría, de tu entendimiento. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, a ti sea la gloria, el honor, el poder y la adoración por los siglos de los siglos. Iniciamos la reflexión del Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quisiera empezar primero con una frase, unas palabras que dijo el Papa Pío XII. Él decía así: la oración es tan necesaria como respirar. La oración es tan necesaria como cuando nosotros respiramos. ¿Qué pasa si nosotros dejamos de respirar? Nos debilitamos y nos ahogamos, ¿no? La oración fortalece nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no oramos, nuestra alma se debilita y nuestra fe también se debilita. ¿Y qué va a pasar? Que el egoísmo se va a apoderar de nosotros. Dicen, he escuchado de algunas personas que con solo respirar profundamente han sanado de muchas enfermedades. Solo con respirar, aprender a respirar de manera profunda, inhalas, exhalas, como cuando haces ejercicio, ¿no? Lo mismo pasa para la persona que hace oración. Es más fácil dejar el pecado cuando una persona se dedica a hacer oración. Es más fácil empezar a poner en práctica la palabra de Dios. Es más fácil empezar a salir de la depresión, de la angustia, de las preocupaciones, de amar al prójimo, de dejar a un lado el orgullo. Solo si nos dedicamos realmente a hacer oración. Por ejemplo, siempre si leemos los evangelios, encontramos en todo momento a Jesús orando. ¿Se acuerdan? Se fue al monte a orar, se la pasaba orando toda la noche. Siempre recomienda estén despiertos y oren para que no caigan en tentación. La semana pasada veíamos el caso de la viuda y el juez. ¿Cuál era el objetivo? Ser persistentes en la oración. Resulta que un autor se puso a investigar cuántas veces en la Biblia recomienda hacer oración. Y resulta que de todas las recomendaciones que da la Biblia, de todas las recomendaciones, la que más recomienda por más de 10 veces, adivinen qué es. Hacer oración. Si entonces la Biblia recomienda hacer oración, es porque tiene un objetivo, tiene una finalidad. Dios no la inventó nada más porque póngase a hacer oración, no. Es para estar en diálogo con el Señor Jesucristo, estar en comunicación. Por ejemplo, la semana pasada, creo que en la primera lectura, veíamos a Moisés. Moisés, cuando fue a pelear, si no me recuerdo, eran los amalecitas. Cuando él levantaba su brazo, ¿qué pasaba? Ganaba la batalla. Cuando él bajaba el brazo, ¿qué pasaba? El otro ejército ganaba. Antiguamente, una forma de hacer oración era alzando las manos. Entonces, ¿qué significaba? Que mientras Moisés oraba, él ganaba todas las batallas. Así nos va a pasar a nosotros en la vida. Si nosotros oramos, o sea, todos los días, vamos a ganar batallas espirituales.
que tal vez no veamos físicamente, pero espiritualmente las vamos a estar ganando. Si nosotros dejamos de orar, vamos a ir perdiendo. Ahora, vamos a hablar acerca de la oración. Vamos a leer en el Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Jesús va a tocar un punto acerca de la oración. Sin embargo, esa no es la finalidad. ¿Lucas qué? Capítulo 18, versículos del 9 al 14. No es la finalidad. La finalidad es lo siguiente: ver la actitud que nosotros tomamos al momento de hacer oración. ¿Nueva qué? Al 14. La actitud que nosotros tomamos al momento de hacer oración. Vamos a leer la parábola del fariseo y el publicano. Vamos, ayúdame a leer, por favor. ¿Tienes el...? A ver, lee, Daniel, por favor. ¿Cómo empieza? Vamos a prestar atención. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adulterios, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy tu pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque él que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. ¿Será qué? Enaltecido. Enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Ajá, que se humilla. Ok, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean cómo empezó la parábola. Jesús, cuando inició la parábola, se lo dedicó exclusivamente a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos conocían de la Escritura, conocían el Antiguo Testamento, ellos se la sabían de memoria. Leían las Escrituras, las disfrutaban, las gozaban. Pero ¿qué pasaba? Que los fariseos tenían 2 características. Por eso contó la parábola del Señor. Primero, se creían justos ante el Señor. ¿Saben qué significa la palabra justos? En la antigüedad, aquella persona que se le consideraba justo, aquella persona que el Señor no le tenía que reprochar nada. ¿Por qué? Porque aparentemente era perfecta, cumplía. Y aparte, otra característica que tenía el fariseo, bueno, aquí en la parábola, es que despreciaba a las demás personas, las hacía menos, se comparaba con ellos. Esos fueron los 2 errores que cometió. Por lo cual, su oración, realmente el Señor no lo tomó en cuenta. Quiso lucirse delante del Señor. Señor, yo hago esto, dice, ¿no? No soy como las demás personas, dice. Vamos a ir leyendo detalladamente. Ayúdame ahora. Oye, Daniel. A 15. Vuelvo a empezar otra vez. Vamos a ir leyendo. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Vean. Dijo esta parábola por algunas personas que se creen justas y desprecian a las demás personas.
¿Qué es lo que contó? Vamos a ver. ¿Sigo? 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayunó 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Vean, ¿cuál es la característica? El fariseo, ¿creen ustedes que fue realmente a hacer oración? Dice, fueron 2 personas a orar. Pero realmente el fariseo no fue a orar. Fue a informarle al Señor lo bueno que él era. Fue a autofelicitarte. Y dice, oraba en su interior, ni siquiera hablaba. Se paraba así, ¿no? Oh Señor, te doy gracias. Es más, hasta gracias. ¿Por qué le daba gracias? Porque no soy como las demás personas. Vean cómo se compara con las demás personas. No soy como tal persona, ¿no? No soy adúltero, injusto, ni robo, dice. O como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Eso no le agradó al Señor. La oración, cuando nosotros oremos, no le tenemos que recordar al Señor lo bueno que nosotros hacemos. Si nosotros hicimos una obra, un acto, no tenemos por qué enaltecernos. ¿Recuerdan la palabra que decía una frase? Cuando ustedes hayan cumplido lo que les he mandado, digan: siervo innecesario soy, solo he hecho lo que me corresponde. Entonces el fariseo se autofelicitó. Ahora, ¿qué me está recordando esta parábola? Que para que nosotros podamos entrar en el reino de los cielos, la puerta se hace chiquitita para aquellas personas que se creen superiores, se creen grandes personas, se creen buenas personas. Y nos recuerda igual que para poder entrar debemos de entrar arrodillados, como lo hizo el publicano. ¿Sí saben qué era el publicano? El publicano antiguamente era el que cobraba impuestos. La gente lo veía mal porque lo consideraba como traidores del pueblo, porque hacían negocios sucios con el dinero, ¿no? Se dedicaban a robar, por lo cual se consideraban pecadores. Pero ¿cuál es la diferencia del publicano? De cuando terminó el fariseo, ¿qué dice el publicano? Viene la otra escena. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Okay. Yo, Señor, ¿cómo es su oración? No era capaz de mirar al cielo. Su mirada puesta en la tierra, en los suelos. ¿Qué nos está recordando el Señor? Que la verdadera oración que le llega al Señor es cuando reconocemos nuestros errores, nuestras faltas. El cobrador de impuestos sabía lo que hacía, sabía que había llevado una vida deshonesta, y lo cual le dio y lo reconoció delante del Señor de corazón, porque dice, quedó hasta atrás, o sea, ni siquiera fue capaz de acercarse. Significa humildad, respeto. Vean la diferencia del fariseo. El fariseo, cuando empezó a orar, él pensaba de aquí abajito, ¿no? Hacia la tierra, lo bueno que estoy haciendo. La diferencia del publicano, ¿cuál era? Que
tomó en cuenta lo que pensaba Dios. Por eso no se atrevió a levantar los ojos a Dios. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Si, por ejemplo, yo me comparo con un hermano, con un vecino, con mi papá, con mi mamá, con un familiar, probablemente me pase como el fariseo. Yo tengo más cualidades. Yo tengo más virtudes, ¿no? Nos comparamos. Si nosotros nos llegamos a comparar, pues probablemente yo lo único que voy a ver son mis virtudes, ¿no? Difícilmente vea mis defectos. Ahora bien, si yo me comparo y pienso, ¿realmente me estoy comportando como Dios quiere que yo me comporte? ¿Qué dirían ustedes? Piensen la pregunta. ¿Me porto de acuerdo a lo que Dios quiere que yo me comporte? Vean que no me estoy comparando con ninguno, sino cómo es que pensaría Dios. ¿Estoy actuando bien de acuerdo a lo que Dios quiere? Probablemente o mayormente nuestra respuesta, ¿cuál sería? Si nosotros nos comparamos con el Señor bondadoso, amoroso, misericordioso, nos da el perdón, nos ama a pesar de nuestros errores. Si yo me comparo con esas virtudes del Señor, seguramente y más probable que en mis oraciones solo nos va a tocar decir, Señor, ten misericordia, que soy un pecador. A eso nos manda la parábola del día de hoy. O sea, reflexionar lo que Dios quiere, cómo debo de actuar, porque hemos cometido muchos errores, muchas faltas. Ahora bien, había un padre que se llamaba, ahí te les digo el nombre, San Juan Vianney. ¿Han escuchado alguna vez de él? San Juan Vianney era un sacerdote que muchas personas lo consideraban como un santo. Ahora, una vez se le ocurrió decirle al Señor, oye Señor, muéstrame una fotografía de mi alma. ¿Cómo estoy ante ti, no? Y el Señor le cumplió ese deseo, ¿no? Y resulta que cuando él vio su alma, la vio manchada, negra, oscura. ¿Y qué le pasó a ese santo, al padre? Se horrorizó y fue inmediatamente a pedirle perdón al Señor por todos sus, para que pueda limpiarle su alma, ¿no? Imagínate esa persona que muchos lo consideran santos y nosotros que somos unos simples mortales, en nuestras oraciones no debe ser reflexiva. Primero, saber a quién le voy a orar. Al Padre, al Todopoderoso, al que me da todas las bendiciones. Todo lo que tengo es gracias a Él. Que no me comporto como Él quisiera que me comportara. Por lo cual, no me va a quedar otra opción que reconocerme como un pecador. Como una persona que comete muchos errores. A eso nos debe llevar al momento de hacer nuestras oraciones. Y al principio decía, la oración es muy importante. Tan importante como respirar. Porque les repito, si no oramos, nuestra fe va a quedar chiquitita, 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 chiquitita. Nuestra alma se vuelve anoréxica, ¿no? Se debilita. Y les digo, se apodera de nosotros el egoísmo. El orgullo, la soberbia se apodera de la persona que no ora. Ahora, ¿cuántos tipos de personas se acercaron a Dios a orar? 2. Uno era fariseo y el otro publicano, ¿no? Ya vieron las dos maneras de orar. Nosotros somos ese tipo de personas, somos como una mezcla. Un día tal vez le pidamos al Señor
perdóname porque cometí un error, ¿no? Otro día, hoy Señor lo hice muy bien. O sea, tú me tienes que agradecer, Señor, por lo que yo hice. O sea, somos como una mezcla. Cuando realmente debemos ser humildes. Ahora, ¿cuál es la última frase? ¿Cómo termina? ¿Quién terminó limpiecito? Yo les digo que en este último estaba en gracia de Dios, cuando volvió a su casa, pero el fariseo no. Porque el que se hace grande será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este último, ¿quién fue el último que estaba orando? El fariseo. Entró sucio al templo a orar, y dice según la palabra de Dios, por su oración fue escuchada, salió limpiecito. Cambio el primero, que era el fariseo, que aparentemente entró limpiecito, no salió. O sea, no estaba limpio, no salió en gracia con Dios. Y termina con una frase: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí lo está refiriendo a la oración. Si yo al momento de hacer oración me crezco, me enaltezco, me comparo con el prójimo, dice la palabra de Dios, no vas a estar en gracia, vas a salir manchadito. Sin embargo, si yo al momento de hacer oración reconozco delante de quién estoy, reconozco mis errores, mis faltas, mis obras de omisión, o sea, las que no he hecho, dice la palabra de Dios, ¿quién te va a enaltecer? Dios. Y esta frase aplica para cualquier, en el matrimonio, en la familia, en los centros de trabajo, en los grupos apostólicos. Si yo me enaltezco, me crezco por lo que estoy haciendo, comparándome con los demás, tarde o temprano te van a humillar. Es Dios. Sin embargo, si yo obedezco, si yo cumplo, respeto a los demás, ¿quién te va a enaltecer? Dios. ¿Qué preferimos? ¿Ser reconocidos delante de los hombres o ser reconocido en secreto delante de Dios? ¿Qué preferimos? Ahora, no es una tarea fácil. No es una tarea fácil. Humillarte no es tan fácil. Sin embargo, dice una palabra de Dios: quien quiera seguirme, que tome su cruz de cada día y que me siga. O sea, el Señor Jesucristo dijo que no es fácil seguirlo. Y por ahí escuché una vez que decía que la práctica hace al maestro. Es decir, si yo no empiezo a practicar, no voy a poder hacerlo. Escucho, pero no pongo en práctica. Va a ser muy difícil para mí ponerlo en práctica. Y eso va a pasar con los grupos apostólicos. Los grupos apostólicos tratan de ser mejores, ¿no? Pero a veces señalamos a los demás grupos apostólicos. Es que yo sí cumplo, pero este no cumple. Llámese catequistas, llámese pastoral juvenil, la Legión de María, ministros, acólitos, coros. Dice el Señor, si no sabemos trabajar en equipo, porque realmente formamos una familia, si nos creemos más, tarde o temprano nos van a humillar. Tarde o temprano. Ahora, búscame por favor Eclesiastés, capítulo 3, versículo 18. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 18. Solo el versículo 18. Solo quiero adaptar nada más. ¿Buscas ahora? Pásaselo ahí. 3:18. Versículo 3.
o eclesiástico. A ver, ¿qué leer? A ver. También digo, en cuanto a la conducta humana, que Dios está poniendo a prueba a los hombres para que se den Eclesiástico, cuenta. perdón. Eclesiástico. El tuyo es Siracide. Eclesiástico 3:18. 3:18. Volverá a él para guiarlo y revelarle sus secretos. Capítulo 3, versículo 18. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte, así agradarás a Dios. Vean, mientras más grande seas, ¿qué quiere decir? Si yo hoy empecé a hacer oración y llevo un tiempo haciendo oración, se supone que más grande es porque más ya aprendiste del Señor. Más debes de humillarte en tus oraciones, pidiéndole siempre perdón al Señor. ¿Qué va a pasar mientras más grande seas? ¿Qué pasa ahora? Más deberás humillarte, así agradarás a Dios. Le agradarás al Señor. ¿Y qué va a pasar la persona que en sus oraciones trate de ser sincera de corazón, reconocer sus errores, sus faltas y sus obras omitidas? ¿Qué dice al final? ¿Qué dice después? ¿Después qué dice? Los 19. A ver qué dice. Porque grande es la misericordia No, de Dios. antes. Lee el versículo 18. Cuanto más grande seas, más deberás humillarte, así agradarás a Dios. Vean la palabra agradar al Señor. Así, ¿cuál va a ser la meta de humillarte? De bajar la cabeza. Agradarle al Señor. ¿Y saben qué pasa con la persona que le agrada al Señor? Obtiene sus favores, sus ayudas. Al momento que tú le clames al Señor, cuando tengas un problema, te va a escuchar. ¿Por qué? Porque Él va a ver cómo tú estás actuando. Agradas al Señor. Eso es lo que significa. Ahora, antes de terminar, nada más quisiera aclarar. ¿Saben ustedes qué es una parábola? Voy a buscar, Daniel. Mateo capítulo 10, versículo 13 o 14. Vamos a ver. ¿Mateo qué? ¿Capítulo qué? Mateo Capítulo 10. capítulo 13, perdón. Versículo del 10 al 14. ¿Saben qué es una parábola? ¿Han escuchado alguna vez? Presten mucha atención porque es muy importante. Dice Jesús contó esta parábola por aquellos que se creían justos y despreciaban a los demás. Una parábola contó. ¿Pero qué es una parábola? Léela. ¿Qué dice ya? ¿Qué es una parábola? Un cuento o algo así. Un cuento. Pero antes de entrar, una parábola es un relato corto, pero tiene como finalidad revelar un misterio del reino de los cielos. Repito una vez más, es un relato corto. Su finalidad, revelar un misterio que estaba oculto del reino de los cielos. Pero ¿qué va a pasar? Muchas personas, dice la palabra de Dios, que se les va a revelar el reino de los cielos, pero a muchas personas no se les va a revelar los misterios. Por eso Jesús hablaba por medio de parábolas. Lee por favor. Vean cómo dice, sus discípulos una vez se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿por qué le hablas a esas personas por medio de parábolas? ¿Y qué contestó el Señor Jesús? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Porque eso
les habló en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Vean, dice, a ustedes se les dio a revelar el misterio del reino de los cielos, le estaba diciendo a sus discípulos, pero a las demás personas no, porque ellos miran, pero no van a ver, escuchan, pero oyen, pero no escuchan, ni entienden. Jesús se refiere ahorita a una profecía. ¿Cuál es la profecía que dice? Por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. ¿Qué más dice? El 15 también. Léelo. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cegados, no quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habrían Se habían convertido. convencido y los sanaría. Sigo. Vean, ya estaba profetizado. ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Acabamos de leer una parábola. Tal vez muchos de los que estemos acá presentes van a salir y no entendieron nada. ¿Lo escucharon? Pero oyeron, pero no escucharon. Vieron, pero realmente no vieron nada. Pero dice la palabra de Dios, a ustedes se les ha dado a revelar el secreto. Es decir, el misterio se le revela a la persona que se acerca a escuchar la palabra de Dios con atención. Que tal vez llegando a su casa va a repasar cuál fue el misterio. Va a poder entender que si yo me humillo en mis oraciones, en mi forma de actuar, el Todopoderoso me va a levantar, lo va a lograr entender. Pero la persona que no se le dio a revelar esos secretos, ahí está saliendo de acá, entró por acá, pasó por acá y tan tan. Porque si no entenderían, dice la palabra de Dios, y yo tendría que salvarlos. Vean el objetivo, salvarlos. Y es que realmente el Señor quiere salvarnos, pero también quiere que nosotros nos interesemos, así como el día de hoy, que estemos prestando atención a su palabra. Pues vamos a darle gracias al Señor. Nos ponemos de pie para darle gracias. Padre Todopoderoso, te queremos dar gracias por permitirnos un día más estar aquí compartiendo tu palabra. Te suplicamos de todo corazón que perdones nuestros pecados, nuestros errores, que gritemos así como el publicano, Señor, ten misericordia y compasión de mí, que soy un pecador. Que todo el pueblo te alabe y te bendiga y glorifique tu santo y divino nombre. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.